Bueno, vamos a comenzar, ¿sí?, con esta reunión. Vamos a ir al libro de Nehemías, ¿sí? El libro que nos toca, el capítulo que nos toca hoy, ¿sí?, es el capítulo número 6 de Nehemías. Y el título que elegimos, o que estuvimos pensando, ¿sí?, con los chicos, fue estar firmes ante el enemigo. ¿Sí? Firmes ante el enemigo. Me gustaría que podamos leer, o primero, en realidad, quiero que todos estén atentos, ¿sí?, porque vamos a leer varios textos y me gustaría, si pueden, que tengan la Biblia a mano y podamos ir leyendo algunos textos, ¿sí?, cada uno desde sus casas podamos compartir, ya que no nos podemos ver, ¿sí?, pero que podamos compartir también la palabra y leer algunos textos. Bueno, vayamos al capítulo número 6 de Nehemías. Dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos. Avanzamos con la diapositiva, ¿sí? Y vemos nuevamente que aparecen estas personas. ¿Sí? Aparece Sanbalat, ¿sí?, que vamos a recordar un poco quién era él. Sanbalat servía como gobernador en Samaria. Después aparece Tobías, ¿sí?, que era de la región al este del Jordán, y también fue un oficial amonita. Y por último, sí, lo vemos a Gesem, que era el rey de Kedar. Si recuerdan, ¿sí?, en otros capítulos ya habían aparecido ellos. ¿Se acuerdan más o menos en qué capítulo habían aparecido? Yo no los veo. Acá Pau me dice en el 4. ¿Alguien más? Estoy pasando a ver si alguien se acuerda. También aparece en el capítulo 2. ¿Sí? Como dice ahí, Sanbalat, por ejemplo, aparece en el capítulo 2, versículo 10. Y fíjense lo que dice el capítulo 2. Pero oyéndolos, Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de Israel. Si ellos ni bien escuchaban una noticia, ni bien escuchaban algo que provenía, ¿sí?, del pueblo de Dios, ellos ya tenían algún tipo de reacción. Ya tenían algún tipo de reacción, ¿sí?, para contra los hijos de Dios. Y, por ejemplo, después en el versículo 19, ¿sí?, aparece Gesem también. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Vemos otra vez, ¿sí?, nuevamente este grupo de personas. Pero lo que les tiene que quedar claro, chicos, es que ante todo esto, ¿sí?, si avanzamos una más, ante todo esto, ¿sí?, el único objetivo, bueno, para atrás, el único objetivo, ¿sí?, que tenían todos ellos, ¿sí?, era frenar la obra de Dios. Y nosotros tenemos bien en claro que la obra de Dios no puede ser frenada nunca, ¿sí? Por muchos enemigos que podamos tener, ¿sí?, la obra de Dios siempre se va a completar. El tema es de qué lado, ¿sí?, de qué lado vamos a estar nosotros, parados, ¿sí?, en la obra de Dios. Y me gustaría que nosotros podamos pensar y podamos meditar, ¿sí?, también en todo lo que fuimos aprendiendo, para poder también entender este capítulo. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver, ¿sí?, un poco lo que fue haciendo Nehemías, ¿sí? Seguimos avanzando, vemos todos los capítulos que vimos, ¿sí?, nosotros cómo le fuimos poniendo también los títulos a estos capítulos, ¿sí?, y empezamos a hablar de esto, ¿no?, de la intimidad con Dios, del valor de los jóvenes, de que todos somos necesarios, de que tengamos una vida con convicción, y también vimos que hay oposiciones también internas. Y qué importante es que todo esto que nosotros aprendimos,
¿sí? Que todo esto que nosotros vimos, la importancia de la oración, la importancia de que todos somos necesarios, la importancia de tener convicción, ¿sí? En nuestras vidas, es para seguir aplicándolo. Sí, a mí me gustaría que nosotros podamos pensar cómo nos encontramos nosotros, ¿sí? con todo esto que ya hemos aprendido. Si realmente nosotros hemos hecho algún cambio en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Si quizás hemos tenido un poco más de oración, si quizás hemos podido avanzar un poco más en la lectura de la palabra, comprendiendo, ¿sí? que el enemigo va a estar acechando todo el tiempo. Seguimos avanzando. Y yo me preguntaba, ¿sí? ante este mensaje, ¿no? que recibe Nehemías, que vimos en los primeros versículos, ¿sí? que Sanbalat y Gesem dice que le enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Entonces yo me preguntaba cómo se encontraba Nehemías. Y sin duda, una de las cosas que él tenía era convicción. ¿Sí? Ya vimos durante todos estos capítulos que hemos atravesado, vimos que una de las cosas que él tenía era convicción. Seguimos avanzando. También vimos que tenía una vida de oración. ¿Sí? Qué importante es que todo el tiempo estemos orando. Si nosotros vemos en los pasajes, en la lectura, ¿sí? Vemos que Nehemías todo el tiempo tenía una vida de oración. Ante una situación, él se encomendaba a Dios. Seguimos avanzando. Vemos también una vida de liderazgo. ¿Sí? Él realmente fue un líder con convicción, con oración, pero por sobre todas las cosas, ¿sí? Seguimos avanzando, ¿sí? Un líder, ¿sí? que se mantenía firme en la obra de Dios. Y esta firmeza, y digamos esta capacitación, también le daba la posibilidad a Nehemías de poder ver cuándo el enemigo, ¿sí? cuándo el enemigo se aproximaba. Vamos a seguir avanzando. Y fíjense lo que dice, lo que dice en el versículo 3. Dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Nehemías conocía, ¿sí? Nehemías conocía muy bien a sus enemigos. Y sin duda, el Espíritu Santo, ¿sí? podía advertirle a Nehemías lo que estos enemigos estaban tramando. Nosotros sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente en la vida de las personas, sino que el Espíritu Santo venía, estaba en un tiempo y quizás podía dejar a esa persona. Por eso el salmista en un momento dice que no apartes de mí el Espíritu de Dios. El salmista cuando había pasado, ¿sí? todos sabemos muy bien, el pecado que tuvo David, ¿sí? uno de los miedos que él tenía era que Dios apartara su espíritu. Y sin duda alguna, ante una gran obra de Dios, el Espíritu Santo está presente. Pero estaría bueno que pensemos y veamos y que conozcamos, ¿sí? y que sepamos quiénes son nuestros enemigos. Y lo primero es saber que el enemigo siempre maquina contra el justo. Si alguien puede ir buscando el Salmo 37:12, así lo puede leer, así podemos ir avanzando. Yo mientras voy a seguir leyendo lo que sigue. Dice que también hay odio y abominación en su corazón, ¿sí? Tienen envidia. Como siguiente punto, ¿alguien tiene el Salmo 37:12? Dice máquina. ¿Alguien habló que no escuché? Sí, yo. Si querés lo leo. Dale. Ay, Dale.
Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. O sea, fíjense, ¿sí?, cómo el impío, dice la palabra de Dios, que está maquinando, ¿sí? Piensen, una persona que está maquinando es una persona que está en constante, ¿sí?, pensamiento, y por sobre todas las cosas no son pensamientos buenos. Nosotros tenemos que entender y tenemos que pensar, ¿sí?, que los pensamientos que tiene el enemigo, ¿sí?, son pensamientos de mal hacia los hijos de Dios. En Proverbios 26, del 24 al 26, ¿qué dice? Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Bueno, fíjense, ¿sí?, otra característica, ¿no?, que tienen. Odio, abominación en su corazón. Dice que por más que parezca una cosa, ¿sí?, por dentro, ¿sí?, lo único que puede haber en una persona que está alejada de Dios y que quiere atacar, ¿sí?, es odio, abominación en su corazón. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de tus obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sí? La obra de Dios también produce envidia. Seguimos avanzando. Otra de las características que tienen nuestros enemigos es que son mentirosos. ¿Sí? El Salmo 12:2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Chicos, veamos, ¿sí?, cómo la palabra de Dios describe al maligno, cómo la palabra de Dios describe al impío. Nosotros no tenemos una vida sencilla en este mundo. Nosotros tenemos enemigos que están dispuestos, ¿sí?, a querer frenar la obra de Dios. Ezequiel 33:31 habla sobre la avaricia, ¿sí?, que tienen los enemigos. ¿Sí? Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que tiene que ser un hijo de Dios. El mundo va en busca del dinero, el mundo va en busca de la maldad, lo podemos ver día a día, ¿sí? Pero Dios nos puso en este mundo para que seamos luz, para que seamos sal, y principalmente para que marquemos una diferencia. Por eso yo les preguntaba cómo nos encontrábamos, ¿sí?, cada uno de nosotros, porque realmente es importante que nosotros nos encontremos bien, ¿sí?, por todas estas cosas que nos rodean, por todas estas cosas que el enemigo nos ataca constantemente. Seguimos avanzando, tenemos una más. A ver si puedo pasar. Ahí está. Se me había ido mi mujer que estaba pasando. Bueno, sigamos. Dice Lucas 20:20, dice: simulan ser justos. Dice: y acechándole enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Si en este caso eran personas que querían apresar a Jesús y querían hacerle caer. Simulaban pasarse por gente, como dice la palabra, gente justa, que sabe quizás de la palabra, pero trataba de hacerle caer. Y muchas veces, ¿sí?, nos podemos encontrar con ese tipo de situaciones. Así que, chicos, como primera parte, tengamos en claro, ¿sí?, que todo lo que aprendimos de Nehemías, que todo lo que fuimos viendo, lo tenemos que aplicar en nuestras vidas para estar firmes. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, ¿sí?, que no descansa, un enemigo que no maquina, ¿sí? Satanás no duerme, Satanás está todo el tiempo
buscando, como dice su palabra, como un león rugiente buscando a quién devorar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a estar nosotros, ¿sí?, en ese momento? Seguimos avanzando y podemos ver, ¿sí?, la actitud, uno más para atrás. Sí, ahí. Vamos a ver, ¿sí?, la actitud de Nehemías. Y como primer punto, ¿sí?, que yo que quisiera resaltar, es la prudencia, ¿sí?, que tuvo Nehemías. Nosotros estuvimos leyendo, ¿sí?, que querían apartar a Nehemías, que querían llevarlo a un lugar aparte, ¿sí?, pero Nehemías era prudente. Y fíjense lo que dice Proverbios 14:15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Realmente Nehemías tenía bien en claro, si no era una persona improvisada, no era una persona que estaba haciendo las cosas por sus propias fuerzas, por sus propios medios, sino que él había entregado su vida a Dios, pero él miraba bien sus pasos. El siguiente pasaje, ¿sí?, habla de, o podríamos pensar, ¿sí?, de Nehemías, dice, como una vida entregada a Dios. Y me gustaría que podamos leer Lucas capítulos 14, del 25 al 33, vamos a leer unos pasajes, y acá me gustaría que podamos hacer un paréntesis, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Pregunta el Señor Jesucristo hace esa pregunta. Y sin duda Nehemías era una persona que había pensado absolutamente todo. Entregó su vida a Dios, ¿sí?, puso todo en oración, pero él hizo toda la planificación. Pero antes de todo, él tenía una vida dedicada a Dios. Él tenía una vida entregada a Dios. Y me gustaría que podamos leer todos los versículos que restan, que dicen, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sin duda lo que estamos viendo, ¿sí?, es que para poder seguir al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que pensar que primero, ¿sí?, tiene que estar nuestro Dios ante todas las cosas. Primero tiene que estar Dios ante todas las cosas. Y el versículo 27, sí, es un versículo también muy fuerte, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sino Jesucristo está diciendo que cada uno de nosotros llevemos una cruz. La cruz era el símbolo, ¿sí?, de una de las torturas más grandes que estuvo la humanidad. Señor Jesucristo está diciendo, tomá, cargá la cruz, cargá ese símbolo de tortura, ¿sí?, pero vení en pos de mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar ese descanso. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos una vida nueva. Y sigue diciendo el texto que ya leímos, ¿sí?, vamos a ir al versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean, los que comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a una guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? La importancia, como estábamos leyendo, la importancia de renunciar
a todo lo que poseemos. Y sin duda Nehemías, ¿sí? Sin duda Nehemías renunció, ¿sí? Renunció a lo que él tenía, en la posición en la que estaba, cuando vio que el pueblo de Dios estaba necesitado, dejó todo, encomendó, ¿sí? Encomendó su vida a Dios y empezó la obra que Dios le había puesto en su corazón. Otra característica de Nehemías, ¿sí? Él estaba comprometido con la obra. En Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesucristo, ¿sí? En este pasaje vemos, Él tenía bien en claro la obra que tenía que hacer. Él tenía bien en claro que tenía que venir a este mundo a cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Él iba a ser crucificado por cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él estaba comprometido con la obra que Dios le había encomendado. Nehemías, de esta manera, también estaba comprometido con la obra. Por eso es importante, chicos, que nosotros nos comprometamos, que nosotros tomemos un compromiso, ¿sí? En nuestras vidas, que nuestras vidas no sea una vida de cristiano light, por así decirlo, o una vida de cristiano que a veces solamente calentamos un banco, ¿sí? Y quizás hacemos cosas cuando nos piden y demás, pero no estamos realmente comprometidos, ¿sí? Que realmente podamos comprometernos con la obra de Dios. Necesitamos, ¿sí? Que cada uno de nosotros nos podamos comprometer con la obra de Dios. Y como último punto, literalmente Nehemías conocía a su enemigo, porque si uno no conocemos a nuestro enemigo, no sabemos de lo que es capaz. Si nosotros leímos algunas cosas, ¿sí? De lo que pueda llegar a ser el enemigo, pero sin duda hay muchas otras cosas más. Satanás, si nosotros le damos, ¿sí? Si nosotros no nos comprometemos con Dios, sin duda, Satanás va avanzando cada vez más y más. Y lo peor aún es que puede llegar a tomar alguna ventaja de nosotros. ¿Y cómo puede hacer esto? Bueno, simplemente si nosotros tenemos una vida, como recién decíamos, una vida cristiana que no se dedica a Dios y quizás no pasamos tiempo con Dios. Piensen ustedes que nosotros tenemos la bendición y el privilegio de que cada vez que oramos podemos entrar delante del trono de nuestro Creador, del Creador del universo. Y muchas veces nosotros lo pasamos por alto, muchas veces nosotros no lo hacemos, muchas veces nosotros nos dejamos, nosotros nos quedamos. Y ese es el momento que Satanás aprovecha, ¿sí? Para avanzar, para tomar posiciones. Pero como decíamos antes, la obra de Dios no se va a frenar. Pero lo que sí puede cambiar, chicos, lo que sí puede cambiar es que si nosotros no estamos dispuestos a trabajar para Dios, Dios puede levantar a otra persona. Y quizás las bendiciones que nosotros podemos llegar a recibir o el instrumento que nosotros podemos llegar a hacer en ese momento, lo vamos a perder. Y es tiempo, chicos, que realmente se pierde para la obra de Dios. Es tiempo perdido para la obra de Dios. Pero la obra de Dios va a continuar, no va a cesar. Si no somos nosotros, dice la palabra de Dios, hasta que las piedras puedan hablar y llevar el Evangelio, si nosotros no llevamos el Evangelio. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprometernos, qué importante es que nosotros podamos conocer a nuestro enemigo. Y como siguiente punto, me gustaría ver la fortaleza, ¿sí?, que viene de parte de Dios. Pero vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. Nos hemos quedado, ¿sí?, en que estas tres personas habían querido, ¿sí?, hacerle mal. Y Nehemías dice que envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Vemos cómo el enemigo insiste.
¿sí? El enemigo no se queda callado, el enemigo va a avanzar, va a intentar, va a ir constantemente, ¿sí? Para que uno caiga. Y va a ir a nuestras debilidades, va a ir a donde nosotros somos débiles, donde nosotros a veces caemos, ¿sí? El enemigo va a estar ahí, ¿sí? Cerca para hacernos caer. Y muchas veces son nuestros propios pensamientos. Muchas veces es la carne que tenemos dentro, ¿sí? Que constantemente nos quiere llevar a hacer ese pecado que nos cuesta, ese pecado que nos aleja de Dios, en reiteradas ocasiones. Pero qué importante es que podamos mantenernos una vez más firmes. El versículo 5 dice: entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha habido entre las naciones y Gasmu lo que tú y los judíos pensáis revelarlo, ¿sí? O sea, siguen haciendo mentiras, siguen diciendo mentiras, siguen tratando de engañar a Nehemías, y que por esto tú edificas el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey de Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por lo tanto, y consultemos juntos. ¿Sí? Seguían maquinando, seguían inventando cosas. ¿Para qué? Para hacer caer a Nehemías, para que Nehemías cayera. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y realmente muchas veces nosotros nos vamos a sentir cansados, muchas veces nos vamos a sentir agobiados por el enemigo. Muchas veces, ante tantos ataques, vamos a sentir que las fuerzas nos fallan. Pero me gustaría hacer otro paréntesis más, si en esto. Es realmente si cada una de nuestras vidas, o no, está pasando por algo similar. Porque tenemos dos opciones, ¿sí? Si en nuestra vida no sentimos estos ataques, no sentimos que el enemigo sí nos ataca, que nos hace poner mal, que pequemos, que caigamos, si sentimos que tenemos una vida relajada, quizás una vida que no pasa por estas cosas, nos tenemos que preguntar una vez más realmente si nosotros en qué parte del camino de la obra de Dios nosotros nos encontramos. ¿Sí? Si nosotros estamos realmente queriendo servirle o no estamos queriendo servirle. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? El enemigo va a querer hacernos caer. Pero sepan una cosa: si nosotros ya estamos enfriados, si nosotros ya estamos alejados, el enemigo probablemente directamente ni se enfoque en nosotros, ¿sí? Ni siquiera piense en hacernos algo, porque nosotros ya estamos, solo por nuestra cuenta, estamos alejándonos de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar firmes, y que ante estas acechanzas podamos confiar en la fortaleza que viene de parte de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 56:3. En el día que temo, dice: yo en ti confío. Confiar en nuestro Dios. Cuando el enemigo nos ataque, ¿sí? Cuando tengamos miedo de caer, cuando tengamos, no sé, malos pensamientos o cualquier cosa que nos pueda hacer caer ante un pecado, ¿sí? Nosotros confiemos en nuestro Dios, que nos puede librar y nos puede ayudar. El Salmo 71, versículo 1, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. ¿Sí? Él es nuestro refugio.
¿cómo nosotros no vamos a estar confiados si Él es nuestro refugio? El Salmo 138:3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Qué bueno es pensar esto, ¿no? Que ante la dificultad, que ante las acechanzas del enemigo, nosotros podamos fortalecernos en nuestro Dios, podamos tener este refugio que solamente Dios puede dar, podamos confiar en Él con todas nuestras vidas. Y fíjense en lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, dice la palabra de Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y muchas veces nos pasa, chicos, que quizás estos textos ya los conocemos de memoria, quizás los hemos leído una y otra vez, pero muchas veces con nuestras actitudes hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. A veces nosotros cuando tenemos algún problema no confiamos en Dios, lo queremos resolver nosotros. Nosotros queremos resolverlo con nuestras propias manos. ¿Sí? Nuestra propia ansiedad, ¿sí?, hace que ante una determinada situación, ante un determinado problema, nosotros queramos resolverlo. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dice que Él siempre nos va a ayudar, que dice que Él siempre nos va a sustentar. Y qué importante es que todo esto que nosotros estemos escuchando a través de la palabra de Dios lo apliquemos en nuestra vida. Sin duda todos pasamos por momentos difíciles, por circunstancias difíciles, ¿sí?, que podemos estar atravesando en nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Dios, siempre, siempre, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar. Y Nehemías lo sabía muy bien. Leíamos recién en el versículo 9 que todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos, se van a cansar, ¿sí? La obra va a parar, en algún momento va a parar, en algún momento la obra en Turdera va a parar, en algún momento la obra en Turdera va a cesar, en algún momento la iglesia se va a cerrar, dirán los enemigos, ¿sí? Pero nosotros tenemos una obra por delante que el Señor nos puso, que nuestro Dios nos puso. Nosotros tenemos un lugar donde trabajar, un lugar donde servir, pero que pensemos, chicos, primeramente que esto es para Dios, que es una obra de Dios, y que la obra de Dios es la que nosotros fuimos encomendados a hacer. Y es por eso que tenemos que estar firmes, porque todos somos partes de un cuerpo, el cual si una parte falla, sí, el cuerpo comienza a trabajar de manera errónea. Y fíjense cómo sigue este pasaje de Nehemías. Ya vimos cómo planeaban matar a Nehemías, ¿sí? Planeaban atentar directamente contra el cuerpo de Nehemías. Como ya antes no habían podido invadir, como ya antes no, con las injurias y las calumnias y demás que habíamos visto en los capítulos anteriores, no pudieron hacer nada, para ellos la única solución era directamente matar a Nehemías. Pero dice el versículo 10, vine luego a casa de Samaías, hijo de Elaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y acá realmente el poder que le dio Dios a Nehemías de discernir lo que estaba sucediendo realmente es magnífico, realmente es maravilloso. Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida con falsos, ¿sí?, en este caso con falsos profetas, ¿sí?, que vemos acá en la palabra de Dios. Pero también nos podemos encontrar nosotros actualmente con falsos maestros, ¿sí?, personas que dicen saber de Dios, ¿sí?, personas que hablan de la palabra de Dios, pero que realmente el único fin, ¿sí?, que tienen también es alejarnos, y en este caso, ¿sí?, es matar a Nehemías. ¿Sí? Esta persona, ¿sí?, lo único que quería era matar a Nehemías, con la excusa de, bueno, vamos a la casa de Dios, vamos a encerrarnos ahí, que no va a pasar nada. No, lo querían volver a apartar.
querían volver a apartarle. Fíjense lo que dice en Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Sí? Eso fue algo con lo que constantemente lidiaban el pueblo de Dios, con falsos profetas. En Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Dice: sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy la verdad es que podemos ver un montón de personas que hablan de Dios. A través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram o podemos ver muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Pero fíjense lo que decía en Juan 4:1, ¿sí? Que no creamos a todo espíritu, sino que dice que los probemos si realmente los espíritus son de Dios. Si realmente las personas, si todas las cosas que nosotros vemos, ¿sí? Si realmente a veces provienen de Dios. Muchas veces, capaz que nos encontramos con personas que quieren colocar cierta doctrina o cambiar algo de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros realmente tenemos que estar preparados para realmente conocer la palabra de Dios. Si no, por ejemplo, capaz que nos preguntan en la facultad, nos preguntan en el colegio, nos preguntan en el trabajo, algo acerca de Dios, algo acerca de la Biblia, y capaz que nos dejan totalmente descolocados, ¿sí? Nos hacen una pregunta y de pronto capaz que no tenemos respuesta, no sabemos cómo responder, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no pasamos tiempo con su palabra. En Jeremías 28:15 dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Fíjense un caso similar, ¿sí? Fíjense que es un caso similar lo que le pasó a Jeremías. Una persona también no fue enviada por Jehová, se hacía pasar como alguien que venía con palabra de Dios, pero Jeremías, por el poder de Dios, también pudo, como por así decirlo, ver, ¿sí? El espíritu maligno que tenía esta persona. Y peor aún, esta persona había hecho, dice, confiar a mentira a este pueblo. Sin duda, había tenido un objetivo, que era llevar al pueblo de Dios también por el mal camino. Y en 2 Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy en día, sin duda, chicos, es algo que está pasando, pero con todo. Sin duda ya lo podemos ver todo el tiempo. ¿Sí? Ya en la escuela, desde la escuela ya se meten, ¿sí? Con todo el tema, por ejemplo, de la ESI, ¿sí? Con todas las cosas que están haciendo para ir en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana los chicos se empiecen a cuestionar, se empiecen a preguntar ciertas cosas, empiecen a negar la palabra de Dios, empiezan a decir que la palabra de Dios, por ejemplo, se ha escuchado mucho decir que la palabra de Dios es patriarcal, que la palabra de Dios no respeta a las mujeres, que agrede a las mujeres. Se han dicho barbaridades realmente acerca de la mujer, cuando sabemos que eso es totalmente mentira y lo podemos comprobar en la palabra de Dios. Y así podemos ver un montón de casos, ¿sí? Donde el enemigo, donde Satanás, nos presenta algo como bueno, pero quizás dentro de eso que se presentó como bueno, hay una mala cultura, hay algo que no está bien, hay algo que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor nosotros creemos que eso que estamos haciendo está bien, o que quizás tener ese pensamiento, bueno,
está bien, podríamos llegar a decir que la Biblia, la mujer, tal cosa, y fíjense cómo de a poco, ¿sí? Satanás fue introduciendo todas estas cosas, que sin duda fueron a lo largo del tiempo, ¿sí? Fue algo prolongado durante el tiempo, pero de a poco, cada vez más, se van metiendo con la palabra de Dios. Y esto es algo que va a seguir creciendo, esto es algo que va a seguir avanzando, que no se va a detener, y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Y lo principal de todo esto sí es infundir, tratar de que tengamos miedo, ¿sí? Tratar de que nosotros nos acobardemos. Una persona que se acobarda es una persona que no puede avanzar, que se queda refugiada en su zona de confort, en su zona segura, y no puede avanzar. Pero para ir terminando, chicos, porque creo que ya la hora está avanzando, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 11 de Nehemías dice: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. A Nehemías le habían dicho que vaya al templo y se refugiara. Le habían presentado el miedo a la muerte, pero Nehemías sabía que confiaba en Dios. Nehemías sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Muchas veces nosotros de eso nos olvidamos. Y Nehemías dice: yo no voy a huir de la palabra de Dios, yo no voy a huir de la obra que Dios me dio. Y en el versículo 12, fíjense que dice: entendí que Dios no lo había enviado. Ahí Nehemías comprende y ve, ¿sí?, que Dios no había enviado a este falso profeta que se le había presentado a Nehemías, no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. El versículo 13 dice: porque fue sobornado para hacerme temer. Así, nuevamente vemos el temor, vemos una vez más el miedo, hacerle temer, y que pecase. Como consecuencia, ante refugiarse, como consecuencia de aferrarnos al miedo, por ejemplo, a nosotros nos puede pasar tener miedo de hablar. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar el Evangelio con algún compañero de trabajo, con algún compañero de facultad o del colegio, y muchas veces por miedo no lo hemos hecho? Muchas veces por miedo no lo hicimos. Y fíjense lo que dice: para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Versículo 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nuevamente Nehemías ora. ¿Sí? Nuevamente Nehemías vuelve a hacer una oración a Dios. Ante el temor, él no huye, él no huyó, él oró, él pidió por sus enemigos. ¿Para qué? Para que Dios hiciera de acuerdo, de acuerdo a su voluntad. Y vemos, ¿sí?, vemos que Dios es fiel y que la obra se termina. Fíjense en el capítulo 15. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Aproximadamente esto sería el mes de agosto, septiembre del año 445 antes de Cristo. El muro se terminó. Dios le encomendó una obra a Nehemías. Nehemías se encomendó a Dios. Nehemías hizo lo que Dios quería y la obra se concluyó. La obra que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí?, la única manera que tiene Dios para completar su obra es que nosotros le demos lugar a Él para que lo haga. ¿Sí? Si algo que nos dio Dios es la capacidad de que nosotros podamos elegir a Dios todos los días, de que podamos hablar con Él todos los días, de que podamos
conocer su palabra todos los días. Esa es la única manera de que Dios complete su obra en nosotros. El versículo 16 dice: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Y esta es la conclusión de Nehemías. ¿Sí? El que hizo la obra, el que la comenzó, fue Dios. No fue Nehemías, no fue el pueblo que lo ayudó, sino que fue Dios. Pero para eso Nehemías había entregado su vida a Dios. Y sin duda, esto alrededor generaba este miedo, porque podían ver el poder de Dios. Y eso también es bueno que nosotros lo podamos reflejar, que aquellos que son nuestros pares, ¿sí?, que tenemos a nuestro alrededor, puedan ver el poder de Dios. Muchas veces nosotros no nos animamos al cambio. Muchas veces nosotros no nos animamos a decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero realmente hacer esto, pero hay esto que no puedo dejar, o esto me tiene atado, o quizás pensamos, bueno, pero a mí ya me conocen, ya saben que yo soy así en la iglesia, si yo llego a cambiar, o si yo llego a proponer esto, van a decir, ¿qué le pasa? Si era así. Y ahí es un conjunto de cosas, ¿sí? A veces nosotros juzgamos de más, pero a veces no nos animamos a dar ese cambio, a tener ese cambio de poder dedicarle toda nuestra vida a Dios. Y ya terminando, dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacanías, hijo de Ara. Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Sí, Nehemías, por más que seguía teniendo enemigos, él seguía confiando en Dios. Y me gustaría que podamos terminar, ¿sí?, pensando en lo que dice Efesios 6:11. Dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el objetivo, chicos, de este capítulo, que podamos realmente estar firmes. Hasta el capítulo 6, en Nehemías, vimos todas estas cosas. Vimos por todo lo que pasó en Nehemías. Sin duda vimos un montón de cosas que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Realmente lo estamos haciendo? Y si la respuesta es, bueno, lo estoy haciendo a medias, bueno, hagámoslo un poquito más. Si todavía no, si después de todo este tiempo que empezamos a hacer estos estudios, directamente no lo hicimos, sí, que realmente digamos, bueno, basta, sí, hasta acá se terminó. Dios quiere que yo trabaje, Dios quiere que yo sirva en la obra de Dios. ¿Sí? Estemos firmes, como dice Efesios, vestirnos de toda la armadura. Conocemos todo lo que es el pasaje, ¿sí?, de todo lo que habla, ¿sí?, ese pasaje que no lo vamos a leer para no extender de más el tiempo que ya estamos extendidos, ¿sí? Porque las acechanzas del diablo, ¿sí?, están constantemente a nuestro alrededor. Así que, chicos, espero haber sido claro. ¿Sí? Si tienen alguna duda o algo, saben que pueden contar con nosotros, ¿sí?, para poder seguir desarrollando todos estos temas. Y realmente demos las gracias a Dios, ¿sí? Demos las gracias a Dios de que podemos confiar en Él, y que a pesar de que el enemigo nos quiera atacar, ¿sí?, sabemos que Dios es aquel que nos mantiene firmes en su camino.